sombras. Capítulo 2. No hay nadie en casa. Ángela se esforzaba por mantener la linterna inmóvil sobre el lavabo del baño, pero ésta rodaba una y otra vez, lanzando sombras grotescas que reptaban por las paredes. Tras varios intentos, logró dejarla en equilibrio, aunque su tenue luz palpitaba como si también tuviera miedo. Ansiosa por terminar el día, se desvistió lentamente, dejando la ropa al suelo como si se deshiciera de una piel ajena. El cuarto estaba sumido en una penumbra húmeda. Solo el murmullo del agua caliente rompía el silencio espeso como una voz lejana que no alcanzaba a pronunciar palabras. Se sumergió en la bañera y cerró la cortina de plástico. El chorro cayó con fuerza, envolviéndola en un abrazo ardiente. El vapor comenzó a alzarse como un ejército fantasmal, llenando el baño de figuras sin forma que se deshacían en cuanto intentaba enfocarlas. A través de la cortina, la linterna proyectaba su sombra alargada sobre la pared, una figura espectral que imitaba sus movimientos con una obediencia enfermiza, como si esperara el momento justo para desobedecer. El agua recorría su piel con dedos calientes y ella dejó que el jabón resbalara por su cuerpo delgado y níveo. Un hilo carmesí se deslizó entre sus piernas, una línea delicada que serpenteó hacia el desagüe y desapareció en un torbellino silencioso. No fue sorpresa, pero tampoco fue indiferencia. Ángela observó sin expresión y limpió los rastros con la misma dedicación que uno borra un error de lápiz. El calor, el vapor, la intimidad del agua, nada alcanzaba a dispersar esa sensación adherida a su nuca. Una presencia sin forma, una inquietud que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo, algo que parecía estar en el baño con ella, esperando. El agua caía en su rostro como si quisiera borrarla. Agotada, los párpados le pesaban como piedras sumergidas en cieno. El vapor danzaba bajo la luz titilante de la linterna, envolviendo el baño en una espesura casi irreal, como si el mundo fuera solo eso: calor, bruma y un corazón que no dejaba de latir. Entonces, sin un solo crujido, sin aviso alguno, la puerta se abrió. Una brisa helada acarició el vaho. Una figura oscura flotaba en el umbral, sin peso, sin prisa. Su sombra se proyectó sobre la cortina con una lentitud ritual, delineando contornos imposibles, un espectro nacido del silencio. Ángela, de espaldas a la amenaza, no lo vio, solo el agua en sus ojos y el murmullo hipnótico de la ducha. A tientas, rozó la cortina con los dedos, tiró de ella con un movimiento brusco. Nada. La figura ya no estaba, pero el aire había cambiado. Algo la miraba aún. Temblorosa, tanteó el toallero. La toalla se le escapó de las manos como un pez asustado. Se inclinó a recogerla, doblando su cuerpo con una fragilidad casi infantil. Mientras lo hacía, una sombra en forma de garra se proyectó justo sobre su nuca. Una punzada en el estómago le advirtió que no estaba sola. Se erguió de un salto. La luz de la linterna le golpeó los ojos como un disparo. Todo era bruma, todo era ruido blanco, todo era otra cosa. Se envolvió en la toalla como quien se protege con un hechizo mal recitado. Avanzó hacia el lavabo y apuntó la linterna al espejo empañado. La toalla resbaló de sus hombros, pero logró atraparla justo antes de que tocara el suelo. Alzó la mano, limpió el cristal con la palma, luego la
Lo que vio no era ella, o no del todo. Una figura pálida, ojos vacíos, labios ensangrentados. Un rostro desde el otro lado, una versión muerta de sí misma. Pegó un grito y el reflejo desapareció. Solo su rostro ahora, empapado, tembloroso. Respiró hondo. 1, 2 veces. Odiaba el miedo. Le sabían a cobre los labios cada vez que lo probaba. No es real, Se dijo, pero algo en su interior no terminaba de creerle. Con la linterna en mano, abandonó el baño. El repiqueteo de la lluvia sobre el tejado la acompañaba como un tambor ancestral. Avanzó por el pasillo. Una última habitación al fondo. Puerta cerrada. Un cartel garabateado a mano. No entrar. Ángela arrastró los pies como si temiera abrir algo con cada paso. Se detuvo frente a la puerta, su rostro a centímetros de la madera. El aliento formaba una nube. El pomo parecía más frío que el aire mismo. Agarró el pomo con decisión y lo giró. La puerta se abrió sin resistencia, revelando una habitación que parecía salida de una pesadilla infantil. Una espeluznante colección de muñecas la observaba desde cada rincón. No recordaba haber visto jamás aquellas figuras allí. Muñecas de porcelana, algunas tan pequeñas como su mano, otras tan grandes como ella misma, se alineaban sobre estantes, muebles y el suelo, inmóviles pero vigilantes, como si esperaran su entrada desde hacía siglos. Dejó caer la toalla sobre la alfombra sin apartar la vista de las muñecas. Sentía sus ojos clavados en ella y aunque sabía que era imposible, juraría que algunas parecían girar levemente la cabeza al verla pasar. Con pasos inseguros cruzó la habitación y se puso un camisón de algodón blanco que le llegaba hasta los tobillos. Luego barrió de la cama varias muñecas con una mano, haciendo que repicaran unas contra otras con un sonido seco y hueco que le tensó los nervios. Fue entonces cuando una risita burlona resonó en el cuarto, tan clara y aguda que se le heló la sangre. Ángela dio un respingo y se lanzó sobre la cama, cubriéndose con las mantas. Temblaba. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho mientras una sola pregunta le atravesaba la mente. ¿una de esas muñecas se ha reído? El miedo le oprimía el cuerpo. Apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que no era real. Pero el eco de aquella risa aún flotaba en el aire. Sabía que no encontraría paz hasta descubrir su origen. Reuniendo el valor que aún le quedaba, se incorporó lentamente y se asomó bajo la cama. Allí, entre sombras densas y polvo acumulado, dos pupilas brillantes la miraban fijamente. Eran los ojos desorbitados de un viejo oso de peluche, oculto entre la penumbra. Uno de sus ojos de cristal parecía apuntar directamente hacia ella. El color rosa del peluche, seguramente brillante alguna vez, se había desvanecido casi por completo. Las manchas de mugre lo cubrían como una piel gastada, ajada por los años y el abandono. Ángela se sentó al borde de la cama, sintiendo la textura áspera de las sábanas bajo sus manos. El cuarto permanecía en penumbra, apenas iluminado por el resplandor intermitente de los relámpagos que se filtraban por la ventana. Con cuidado, alargó los brazos y agarró el oso. El pelaje
Deshilachado y sucio, aún conservaba una suavidad tenue, como si el recuerdo de su infancia siguiera aferrado a él. Lo abrazó contra el pecho y apretó su barriga con una mano. El sonido volvió. Una risa aguda y distorsionada escapó del interior del muñeco, retumbando en la habitación como un eco espectral. Ángela sonrió por un segundo, casi aliviada. ¿Cómo es posible que me asuste con ese muñeco indefenso? Se preguntó, pero no esperó respuesta. Con un gesto brusco, lanzó el peluche hacia la ventana. El golpe contra la pared sonó sordo, pero no fue lo único. La risa del juguete volvió a colarse en la habitación, más apagada, como si protestara desde el suelo. Respiró hondo. Se tumbó en la cama y dejó que las sábanas frescas calmaran su piel. Buscó a tientas los auriculares sobre la mesita de noche, se los colocó y encendió el iPod. La música pop se apoderó del ambiente, suave al principio, luego más rítmica. Un grupo de voces femeninas llenó la habitación con estribillos pegajosos que no combinaban con la oscuridad reinante. Poco a poco su cuerpo fue cediendo al letargo, pero la calma no terminaba de asentarse. Una gota fría impactó contra su frente. Abrió los ojos de inmediato, parpadeó desorientado y levantó la vista hacia el techo. Una mancha húmeda se expandía con lentitud, alimentada por otras gotas que comenzaban a caer. Se incorporó con desgano, sintiendo el contacto helado del suelo bajo los pies descalzos. La piel se le erizó. ¿Qué más puede salir mal esta noche?, murmuró. Tomó la lámpara de mano. El metal, frío al tacto, le provocó un ligero estremecimiento. Encendió la luz y la dirigió al suelo. Allí el charco crecía despacio, abriéndose camino sobre las viejas tablas de madera. El agua le rozaba los dedos de los pies y le subía por la columna como una advertencia muda. Avanzó por el pasillo. Las gotas seguían cayendo con una cadencia constante, casi hipnótica. Al levantar la luz, la vio. Una pequeña puerta en el techo, la entrada al ático. El agua se filtraba por las rendijas y descendía en hilos que golpeaban el suelo como tambores tenues. Se colocó justo debajo y alzó una pértiga. Con esfuerzo, enganchó el borde de la trampilla y tiró. La madera crujió al ceder. La escalera se desplegó con lentitud, peldaño a peldaño, dejando al descubierto el acceso. Con la linterna en mano, empezó a subir. Los escalones protestaban bajo su peso. El aire se volvía más denso con cada metro que avanzaba. Al llegar arriba, el silencio la envolvió por completo. La linterna parpadeó 2 veces, luego se apagó y las sombras la tragaron sin aviso. El corazón le retumbaba en el pecho. Golpeó la linterna con la palma hasta que la luz volvió a encenderse con un chasquido. Un haz pálido reveló el interior del ático, telarañas suspendidas como cortinas fantasmales, cajas apiladas en los cornijos y un viejo baúl cubierto de polvo en el centro, como si llevara años esperando ser abierto. Avanzó con cuidado. Una telaraña le rozó la cara y la hizo estremecer mientras el viento y la lluvia golpeaban el techo con una furia constante. Movió la linterna de un lado a otro.
Sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad y cada relámpago iluminaba el espacio por breves segundos, creando sombras que bailaban entre los objetos olvidados. En un rincón vio una ventana circular entreabierta por donde entraba la lluvia. El agua formaba un charco bajo ella, ensuciando el suelo descolorido. Se acercó. El viento le azotó el rostro, empapándola en segundos. Agarró la manilla con ambas manos. El metal helado le quemó las palmas, pero empujó con fuerza hasta que logró cerrarla y echó el pestillo. Se limpió el agua de los ojos con la manga y soltó un suspiro, aunque el alivio apenas duró unos segundos. Apuntó la linterna al suelo. Allí estaban las huellas, grandes, mojadas, demasiado grandes para ser suyas. Se inclinó, puso su pie junto a una de ellas y confirmó lo que ya sospechaba. No coincidían. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tragó saliva y siguió las pisadas con la luz. Iban directas hacia la trampilla del ático. Dio zancadas largas, llegó al borde y bajó las escaleras con el corazón en la garganta. En el pasillo iluminó el suelo. Las huellas seguían ahí, marcando un camino hacia la oscuridad. Entonces, el crujido de la madera la detuvo en seco. Alguien o algo bajaba las escaleras. Giró y corrió hacia su habitación, pero una risita la paralizó. Bajó la mirada. En el umbral, tumbado de espaldas, el oso de peluche la observaba con su ojo de cristal, fijo, silencioso. Aterrorizada, cogió el peluche y lo lanzó al pasillo. Este se deslizó por los escalones mientras el crujido de las escaleras sonaba más fuerte. La joven entró a trompicones en su habitación, cerró la puerta de golpe, puso el pestillo y se metió en la cama, cubriéndose de pies a cabeza con la manta. El crujido de la madera cesó. Al cabo de unos segundos, resonó la risa del oso de peluche. Fuera lo que fuera, estaba en el pasillo y se acercaba a su dormitorio. De repente, un silencio sepulcral inundó la habitación. Ángela bajó la manta y asomó los ojos que se abrieron de par en par al ver pasar una sombra por debajo de la puerta. El cuerpo de la niña se estremeció. Ángela rezó para que fuera su madre o su abuela, pero cualquiera de ellas ya habría llamado. Lo que sea que la esperaba afuera, permaneció en silencio. Pensó en abrir la puerta, pero reflexionó. No se arriesgaría. De repente, la sombra desapareció. Ángela se inclinó hacia atrás, apretando su cuerpo contra el cabecero de la cama, mientras la canción Dancing Cheek to Cheek sonaba en sus auriculares. En ese momento sus músculos se tensaron. El volumen del iPod subió por sí solo, tanto que la canción cubrió la habitación. Por encima de la música, una voz lejana y llena de estática decía: La joven tiró las mantas a un lado y saltó de la cama. Entonces se quedó petrificada al ver que la habitación había cambiado. Decenas de velas ardían ahora sobre la estantería y la alfombra. Las muñecas de porcelana habían desaparecido. En su lugar había 3 niños con ojos saltonos y pupilas dilatadas. Sus ropas harapientas apenas cubrían sus cuerpos escuálidos. Los niños levantaron sus rostros demacrados y la miraron con ojos desorbitados, extendiendo sus brazos como si quisieran abrazarla.
Ninguno era mayor que ella. Ángela lanzó un grito desgarrador que retumbó en la mansión oscura. En un parpadeo ya estaba en la puerta, que se abrió con un quejido lastimero ante su desesperación. Sus pies volaron por el pasillo, rozando con los dedos la rugosa textura de la madera, mientras la brisa helada de la tormenta acariciaba su piel erizada. Bajó las escaleras dando saltos frenéticos. El sonido de sus pisadas se mezcló con el estruendo de la lluvia golpeando el techo. Al llegar a la sala de estar, avanzó con zancadas largas, sintiendo la madera húmeda bajo sus pies descalzos, y abrió la puerta principal de un tirón, con un chirrido que se fundió con el rugido del viento. En el patio delantero, la tormenta la golpeó con furia. El viento la empujaba con fuerza, como si la casa no quisiera dejarla ir. Aún así, Ángela resistió. Cada paso era una batalla contra la corriente salvaje que intentaba devolverla adentro. Avanzaba apenas unos centímetros a la vez. Entonces lo vio. Una figura alta emergía de la penumbra, recortada entre relámpagos, caminando hacia ella bajo la lluvia como salida de un mesoferio. Oye, tú. Gritó Ángela, su voz casi devorada por el vendaval. Aquí. Ayuda. Resbalaba en el barro, luchando por mantenerse en pie, mientras el viento sacudía su cuerpo indefenso. El hombre, vestido completamente de negro, con un sombrero de fieltro que le ocultaba parte del rostro, avanzaba con pasos lentos y encorvados. Ángela alzó la mano, desesperada por llamar su atención, pero al ver su rostro, se congeló. No había rostro, solo una masa pálida y deformada, sin rasgos, como si alguien hubiera estirado carne viva sobre una calavera sin terminar. Horrorizada, retrocedió y sin pensarlo dos veces, corrió de vuelta hacia la casa, sintiendo el corazón martilleándole en el pecho. Cerró la puerta con las manos temblorosas y se deslizó bajo la ventana. Un estremecimiento incontrolable le sacudió el cuerpo. Entonces lo oyó. Un eco metálico retumbó en la habitación. Un clank, clank constante y grave. Su mirada se dirigió hacia la escalera, donde una hilera de cadenas oxidadas serpenteaba con lentitud hacia el sótano. Ángela se arrinconó entre las sombras, medio rostro oculto por la oscuridad, el otro iluminado por el resplandor del fuego. Al arrastre de las cadenas se sumaron golpes secos sobre la madera. Vio a los 3 niños que antes habían aparecido en su habitación. Ahora estaban atados por los tobillos. Sus cuerpos eran arrastrados por la escalera y sus cabezas golpeaban contra los escalones con cada tirón. Un sonido diferente la hizo mirar hacia arriba. Golpes secos contra el cristal. Toc, toc. La ventana se transformó en una sinfonía macabra. Ahí estaba el hombre sin rostro, dando golpecitos con una insistencia enfermiza. Su silueta deformada brillaba bajo la luz del fuego. Los niños, arrastrados hacia la oscuridad del sótano, buscaban a Ángela con los ojos llenos de súplica. Ella se ocultó detrás del sofá. El fuego de la chimenea se reflejaba en su pupila mientras la madera crujía bajo unos pasos que se acercaban, lentos, desde las profundidades. De la penumbra emergió una criatura, un mendigo vestido con harapos y un abrigo raído. Su rostro, oculto bajo una capucha, proyectaba una sombra siniestra. Aunque era pequeño y flaco, sus pasos tenían un peso sobrenatural. Sus pies peludos y sus garras largas dejaban surcos en la madera. Avanzaba hacia la ventana.
Ángela contuvo el aliento cuando algo se deslizó bajo el abrigo del mendigo. Una protuberancia roja, carnosa, parecida a una cola, colgaba y se agitaba como una serpiente. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras se tapaba la boca con ambas manos. El mendigo se asomó a la ventana. Al no ver a nadie, se echó la cadena al hombro y regresó al sótano, arrastrando con él a los niños. Las miradas de los pequeños se cruzaron una última vez con la de Ángela, justo antes de que la puerta se cerrara y la oscuridad los tragara. La joven liberó el aire contenido y miró hacia el exterior. La lluvia golpeaba el cristal, pero el hombre sin rostro ya no estaba. El silencio lo envolvió todo, dejando a Ángela sola, atrapada en la oscura realidad de aquella mansión. Gracias por ver un nuevo capítulo del Umbral de las Sombras. Te espero la próxima semana para ver otro capítulo del Umbral de las Sombras. Si te ha gustado, por favor dale like, comenta y comparte. Y me puedes esperar para ver qué pasa en el Umbral de las Sombras. Abajo en la descripción te dejo el link para que puedas adquirir esta y varias de mis novelas. Gracias y hasta la próxima semana.